Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión veremos 25 útiles para el blogger o el webmaster profesional. Busca en YouTube Infoductiva 2, suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte nada. En lugar de darte consejos sobre cómo ser blogger o webmaster profesional, he preferido traerte estas 25 herramientas gratuitas y algunas más que te ayudarán a conseguir la actitud y la mecánica de trabajo de un creador de contenidos profesional, tanto para blog como para web. Esta información te ayudará a crecer y aumentar tu impacto, afluencia, negocio e ingresos. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar, mencionarte que el contenido está dividido en 6 categorías y la práctica totalidad de estos útiles son gratuitos. Te dejo todos los enlaces en la descripción y también en el artículo que he publicado en mi página web para que puedas recurrir en todo momento a los enlaces que puedas necesitar. Redacción de textos. Tanto si eres webmaster como blogger, ya sabes la importancia de redactar correctamente tus documentos y sobre todo tus artículos, es decir, el contenido. Pues bien, para hacer esto, una de las herramientas gratuitas que yo recomiendo es precisamente las herramientas de Google, en este caso, Documentos de Google. Es algo así como un procesador de textos directamente en la nube que nos ofrece Google con cualquier cuenta de Gmail. Por otro lado, también es necesario el tener hojas de cálculo a nuestra disposición, con lo que podremos de forma sencilla hacer analíticas mucho más profundas mediante el uso de hojas de cálculo. También esto nos puede servir para crear determinados documentos, de modo que también te aconsejo las hojas de cálculo de Google. En lo que respecta a las presentaciones, también se hace de grandísima utilidad esta herramienta llamada Google Sheet, o en nuestro idioma presentaciones de Google, que como ves nos va a permitir hacer lo que cualquier programa de presentaciones similar a PowerPoint. No olvides también la posibilidad de recurrir a utilizar los formularios de Google para poder encuestar a tu público, a tus seguidores, a tu comunidad, así como realizar preguntas de cualquier forma. Recuerda que tengo vídeos en los que explico cómo utilizar Google Formularios. Pásate por este enlace. Y como es lógico, todas estas herramientas que pone a nuestra disposición Google quedarán guardadas directamente en Google Drive, es decir, el espacio que nos ofrece Google a través de nuestra cuenta de Gmail mediante Google Drive, que es directamente una nube en la que se van a quedar guardados todos los documentos que hagamos con estas 4 herramientas que hemos visto y muchas otras. Optimización de artículos mediante útiles SEO. En esta categoría nos encontramos con Ubersuggest, que nos ayuda en la búsqueda de palabras clave mostrando el volumen, la competencia y otras palabras clave o keywords correspondientes. La idea es recopilar todas las palabras clave relacionadas con nuestro artículo o contenido, con el mayor volumen de búsquedas y la menor competencia posible. Esta herramienta también nos permite analizar webs y obtener valiosa información de nuestros backlinks. Por otro lado, también encontramos esta otra herramienta que se llama CoSchedule, que te ayuda a encontrar títulos impactantes y efectivos. Esto muestra la puntuación del título que introduzcas, así como informaciones adicionales relacionadas con la pertinencia del mismo. Debo recordarte que es de vital importancia que aunque utilicemos herramientas de este tipo, siempre debes ser consciente, por ejemplo, de factores como la longitud de los títulos. Yo te recomiendo aproximadamente unos 60 caracteres y por supuesto la metadescripción, es decir, ese primer extracto de tu descripción que se hace visible en las búsquedas. Y debes recordar que la longitud que yo te recomiendo para las metadescripciones debe ser de unos 145 caracteres aproximadamente. Evitar duplicados. En esta categoría nos encontramos con Duplicate Content Checker,
que nos permite comprobar si nuestro contenido es realmente único. Nos ayuda a localizar plagios también. Podemos pegar directamente el texto que queramos comprobar o verificar, o bien utilizar la pestaña de entrada de URL para directamente darle una dirección para comprobar dicho artículo. Copyscape es otra herramienta muy similar a la anterior que nos permite realizar prácticamente la misma tarea. Contenidos audiovisuales. Y en esta categoría hablaremos tanto de imágenes como de compresión, vídeo, audio y podcast, así como de infografías. En el terreno de las imágenes, vídeo, sonido, música, en fin, este es un punto muy importante a tener en cuenta al producir nuestro contenido, porque no podemos añadir cualquier cosa. De hecho, este factor puede ser un problema si no tenemos esto en cuenta. Evidentemente existen multitud de bancos de estos tipos de contenido, pero deberás leer atentamente la información de cada uno para estar seguro de no incumplir ninguna política de derechos de autor, entre otras. Así podrás obtener contenidos libres para uso comercial, no comercial. En resumen, estos bancos te ayudarán a enriquecer tus contenidos. Este es el primero de ellos, Pixabay. Te permite poner y buscar cualquier imagen, es decir, tú ya tienes tu contenido, quieres añadir una imagen y directamente la buscas aquí. Esto te permitirá, seleccionando cualquier imagen, el poder descargarla de forma totalmente gratuita, pero eso sí, muy importante, que tengas en cuenta el leer las especificaciones de su licencia, para asegurarte precisamente de que no te ocurra lo que te acabo de explicar. Otro de los bancos dedicados a este mismo fin es Unsplash, donde puede funcionar exactamente igual que Pixabay. Ambos son gratuitos. Ahora bien, en el terreno de pago nos encontramos con Shutterstock y con Adobe Stock. Es cierto que estas suscripciones de pago son caras, pero sus ventajas principales son que obtendremos imágenes de muy alta calidad y conseguiremos exactamente la imagen que estemos buscando o necesitemos en cada caso. Compresión de imágenes. iLoveIMG es una herramienta ideal para esto. Esto nos permitirá comprimir nuestras imágenes para obtener mejores tiempos de carga y sobre todo una reducción significativa del tiempo empleado en ello. Ten en cuenta que las imágenes de calidad tienen tamaños y pesos muy grandes y esto repercute negativamente en nuestro contenido, de modo que deberás reducir sus pesos al máximo, perdiendo la mínima calidad visual posible. Vídeo. Para almacenar vídeos de forma gratuita, la mejor opción es YouTube, que nos permite decidir, entre otras cosas, la visibilidad de nuestros vídeos. Por ejemplo, si lo ponemos en oculto, quienes tengan el enlace podrán ver ese vídeo y quienes no lo tengan no podrán verlo. Otras dos opciones de pago en lo que respecta a vídeo son Vimeo, que es una opción un poco más asequible que Wistia. Estas serían las dos opciones. Ambas opciones permiten seleccionar las mismas opciones de visibilidad que YouTube. Estas son dos plataformas pensadas para la confección de cursos en vídeo por suscripción de pago. Audios y podcast. En este apartado encontramos Audacity. Este es un software gratuito para la grabación y edición de archivos de audio que ofrece multitud de funcionalidades muy interesantes para hacer nuestros ficheros de audio más profesionales. Infografías. En este terreno el rey es Canvas. Podemos crear con él y modificar todo lo que imaginemos, publicar en las redes sociales, crear logotipos, panfletos, infografías, en fin, todo lo que necesitemos gráficamente. La organización. Tanto para el blogger como para el webmaster se hace indispensable el uso de herramientas que faciliten la organización. Por ejemplo, tener una agenda. Aquí tenemos Trello. Recuerda, regularidad y constancia son factores decisivos para tu web o para tu blog. Esta herramienta nos permitirá tener el control sobre las tareas a realizar.
Por otro lado, se hace muy importante también el poder programar las publicaciones de manera automática en nuestras redes sociales. Puedes utilizar para ello Buffer o Hootsuite. Ambas son herramientas prácticamente que realizan el mismo trabajo. Recuerda, no es suficiente con tener un blog o una página web y crear artículos. Será imprescindible hacer también la promoción de dichos contenidos. Sí, recuérdalo, la promoción de contenidos forma parte ineludible del trabajo del blogger, webmaster, redactor o creador de contenidos. Deberás hacer esta promoción en otros blogs, webs, foros y, por supuesto, en todas las redes sociales que puedas. Realizando esta tarea de forma apropiada y dosificada correctamente, conseguirás un mayor impacto en tus publicaciones. Recuerda, si bombardeas, obtendrás el resultado contrario. Estas herramientas nos facilitan la vida enormemente, automatizando la difusión de cada contenido que vayamos publicando. Esto supone un ahorro significativo del tiempo empleado para realizar estas tareas. Herramientas SEO polivalentes. Estas son 4 herramientas que ofrecen muchas opciones que van desde el SEO hasta ayudarte en tu marketing digital. Veámoslas. La primera de todas es SEMrush. Permite analizar nuestro sitio web en detalle, ver lo que podemos mejorar, observar y diseccionar la competencia, nuestra audiencia. En resumen, nos brinda muchísimas estadísticas de gran valor para el desarrollo de nuestro contenido. Ahrefs hace prácticamente el mismo trabajo, aunque tiene determinadas variaciones bastante interesantes. Yo nunca me quedaría con una sola, utilizaría varias y cotejaría los resultados entre varias herramientas para conseguir un resultado o unos datos más óptimos. Recuerda que lo que pretendemos siempre es conseguir el mejor resultado posible. La tercera herramienta sería Alexa. No confundir con el asistente de voz. Esto nos permite controlar la pila de marketing que vayamos a hacer. Nos ayuda a realizar todo tipo de acciones en este sentido. Y por supuesto, no podía dejarme en el tintero a SimilarWeb, que es otra de las herramientas que te va a ayudar muchísimo a conseguir ventas, mejorar tu marketing, analizar, investigación, inversión, etc. Todas estas herramientas nos van a ayudar enormemente. Utilizar todas estas herramientas puede marcar un antes y un después en los resultados que obtengas con tus contenidos de tu web o de tu blog. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, dale like y comparte esta información en tus redes sociales. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte nada. Deja tus comentarios, opiniones o aportaciones y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!